Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar esta sesión del aula. Hoy contamos con nuestro ponente, don José Enrique Bustos, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, es profesor titular jubilado de Derecho Civil de la Universidad de Alcalá de Henares, del que fue secretario general durante 12 años y decano de la Facultad de Derecho. Antes de llegar a la universidad se dedicó a la abogacía durante 13 años y de hecho nunca ha dejado la profesión. Es autor de 5 libros jurídicos y un montón de artículos sobre doctrina y tal, y por medio de publicaciones y el curso de doctorado se especializó en el sector de los bienes y derechos de la personalidad. En abril del 21 publicó un libro sobre Lutero, que es La herejía de Lutero, libro en el que se propone refutar la leyenda rosa que se ha extendido por toda Europa de que Lutero pretendió reformar la Iglesia Católica para su bien. Nada más lejos de la realidad, visto el daño que ha causado a la Iglesia y a la humanidad hasta el día de hoy. Así que, don José Enrique, adelante. Hilario, muchas gracias, querido. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por su presencia. Efectivamente, les invito a reflexionar sobre este tema que hemos dado en llamar a influencia luterana en la Iglesia Católica. Y con carácter propio, cuando se toca un tema de este tipo, yo creo que no está de más hacer dos advertencias. La primera, la Iglesia Católica no ha tenido paz nunca. Es decir, ya esa figura de la napecilla, de la partichuela agitada por las olas en el lago de Genesaret, con que muchas veces se ha representado la Iglesia, pues es muy cierta. Y ya el propio fundador advirtió que no tendríamos paz, aunque inmediatamente añadió, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Es decir, que por tanto, si uno conoce mínimamente la historia de la Iglesia, llegará a la conclusión de que así un tiempo pacífico, de tranquilidad, eso no ha existido siempre y no es fácil que exista. Sin embargo, pues esto no nos quita en modo alguno la esperanza ni nos perturba, porque contamos con la promesa del Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Las últimas palabras que recoge San Mateo en su Evangelio. Y de hecho, cuando anuncia la constitución de la Iglesia sobre la roca de Pedro, pues ya le advierte: porte inferi non prevalebunt, el infierno no podrá contra ella. Por tanto, tenemos esa tranquilidad de que la victoria está asegurada, que la victoria es nuestra, ¿no? Es más, este tipo de crisis, de calamidades que azotan a la Iglesia, pues no es más que una ratificación de su divinidad, porque ninguna institución humana hubiera podido durar 2000 años habiendo pasado por las turbulencias que ha pasado la Iglesia Católica, de manera que lejos de desanimarnos o de achicarnos el espíritu, al contrario, nos robustece la fe, porque en definitiva, como digo, es la prueba más palpable de la divinidad de la Iglesia. Segunda advertencia. Yo creo que hay que distinguir, pero ya es una opinión, pero pues se puede, como todo, yo creo que se puede distinguir entre el sujeto y sus acciones. Y que criticar las acciones, los actos, las omisiones, las palabras de una persona no arguye criticar a la persona. Efectivamente, a la persona, al hombre, solo lo juzga Dios. Eso es rigurosamente cierto. Pero sus actos, sus palabras, sus escritos, pues no podemos dejar de juzgar, porque yo creo que la razón humana, que es uno de los caracteres más evidentes que nos relacionan con Dios, estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y la razón, sin duda ninguna, nos recuerda el logos divino, el logos creador, ¿no? De manera que no se puede renunciar a ejercitar la razón. Es verdad que hay personas que prefieren no conocer la realidad, pues bien, pues están en su derecho. Pero no es mi caso, sencillamente no. Yo creo que hay que conocer las cosas dentro de esa esperanza y dentro de esa tranquilidad a la que aludía antes, pero conocer lo que ocurre para, en la medida de nuestras fuerzas, poner remedio. Ya es mucho que lo conozcamos nosotros y podamos actuar en consonancia, pero no está descartado que podamos también hacer algo por
pararlo, que está mal, ¿no?, detenerlo. De manera que yo creo que es necesario conocer la verdad e insisto, el juzgar actos y hechos de una persona en modo alguno significa censurar o criticar a la persona, que eso solamente lo puede hacer Dios. Dicho esto, vamos a ir entrando en materia. La situación que yo he llamado de influencia luterana en la Iglesia, en fin, de una penetración constante en la Iglesia Católica, no es cosa de este pontificado, evidentemente, es una cosa que viene ya de lejos. Ciertamente se ha intensificado en los últimos años, a mi juicio, pero es verdad que viene de lejos. En definitiva, viene de la rebelión luterana. Y Lutero rompe, como sabemos, la unidad religiosa, ideológica y política de Europa, y a partir de entonces pues comienza ya un proceso en el que estamos inversos. O sea, la influencia de Lutero no es ya en la Iglesia Católica, en la civilización occidental no puede negarse. Retengamos algunas ideas, no podemos detenernos ni muchísimo menos, pero algunas notas que configuran la rebelión luterana, la doctrina luterana. Ante todo, el individualismo. Lutero reclama la relación directa del hombre con Dios. Por eso no quiere iglesia, no quiere sacerdotes, no quiere sacramentos, no quiere santos, no quiere nada. Yo me entiendo directamente con Dios. Hoy, la versión moderna de hoy es muy oída, ¿no? Yo me confieso con Dios, no necesito curas, etc. Es una cosa manifiesta su influencia. Pero el individualismo, el narcisismo de Lutero explica muchísimos movimientos ideológicos. Bueno, por poner un último ejemplo, la ideología de género, es decir, el movimiento LGTBI, o esas cosas tan largas que pone, pues evidentemente es llevar el individualismo hasta su último punto, la exacerbación, hasta el punto de querer el hombre determinar su papel de hombre o mujer en la vida social con independencia del sexo ideológico que tiene. Claro, en definitiva, esto ya es el máximo del que se podía, es el rechazo de la naturaleza. La rebelión contra la naturaleza no es no soy hombre ni mujer, sino que yo elijo si soy hombre o mujer, y incluso lo puedo ir eligiendo a lo largo del tiempo. Bueno, esa manifestación de máximo individualismo, como digo, es la última nota, pero todo trae causa del individualismo luterano, que es una idea clara en él. Otra nota muy característica, que luego la tenemos que sacar, es la fe sin obras, la sola fides, la fe sin obras. El hombre se salva con independencia, o se condena con independencia de sus obras. Las obras son irrelevantes. Es más, Lutero es determinista, aunque normalmente esto se dice de Calvino, pero igualmente Lutero lo es. De hecho, escribe un libro de servo arbitrio contra Erasmo, que había escrito del libre arbitrio, o sea que evidentemente es determinista. Por tanto, el hombre viene al mundo y ya sabe lo que va a pasar. La mayoría, además, como es un hombre tan pesimista, que está tan amargado, la mayoría se condena, la mayoría de los hombres se condenan en la mentalidad de Lutero, y en consecuencia lo que haga es indiferente. Pero para salvarse basta la fe fiducial, que es la autosugestión, el convencimiento de que Jesucristo ya me ha salvado con su muerte en la cruz. Eso es suficiente sin que yo haga nada. Bien, volveremos sobre esta idea, solamente la apuntamos ahora porque esto explica luego lo que veremos más adelante. Bien, y en definitiva Lutero, y ya termino, en Lutero se produce la quiebra de la razón y la fe. Es decir, esa lucha que caracteriza toda la vida del Papa Ratzinger, este hombre sabio y santo, ¿verdad?, que es la armonía entre la razón y la fe. Lutero las descompone, las disocia, llama a la razón, la llama ramera de Satanás, rompe absolutamente, y por tanto, al acabar o al rechazar la razón, se prepara el camino al sentimentalismo, al emotivismo, que como sabemos es otra de las notas
de la civilización actual y que también está presente en la Iglesia, como luego veremos. Bien, por tanto, el primer movimiento ideológico, el primer paso en la influencia luterana, pues evidentemente es la revolución de Lutero. Pero luego ya de ahí vendrá el Renacimiento, el humanismo y el Renacimiento que bebe mucho de la mentalidad luterana en lo que tiene de antropocéntrico, ¿no? El humanismo del Renacimiento pone al hombre en lugar de Dios en el centro de su cavilación, del pensamiento, de la importancia definitiva vital, pero todavía no rechaza la idea de Dios, pero luego vendrá el siglo XVIII, vendrá la masonería, vendrá la Ilustración, y esto ya sí, estos acaban ya no solamente ya siendo antropocéntricos, no solamente, sino que en definitiva van rechazando progresivamente a Dios, ¿no? Lo van sacando de la vida y se continúa el movimiento hasta nuestros días. Más adelante, si vamos al siglo XX, tenemos el otro, es el modernismo, que duramente sancionado, en fin, y descubierto, denunciado por San Pío X en su encíclica Pascendi, ¿no? El modernismo, que tiene un sabor, un sentimentaloide muy fuerte, ¿no? La experiencia de Dios. La religión es lo que tú experimentas, más allá de toda realidad objetiva, de una verdad objetiva, es la experiencia que uno tiene, que uno se forja de Dios mismo. Bien, en definitiva, individualismo de nuevo, sentimentalismo, emotivismo, etc. Modernismo al comienzo del siglo XX. El modernismo, que condena en una encíclica espléndida San Pío X, no va a desaparecer ya nunca. Desde el siglo XX lo tenemos presente. Ahora estamos también influidos, pero en definitiva trae causa de Lutero, pero el modernismo en tiempos de Pío X, estamos hablando de 1910, me parece que es la encíclica, bueno, se detiene, pero está latente a lo largo del tiempo, y cuando ve que hay posibilidades de manifestarse, se manifiesta. Pasa del estado de latencia al de patencia, ¿no? ¿Cuándo es el otro movimiento? Pues en el centro de Europa empieza en los años 50 y luego se va a manifestar claramente en el Concilio Vaticano II, un movimiento muy fuerte modernista, que bueno, que ahora diré algunas palabras más sobre ello. Vuelve otra vez al estado de latencia con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, vuelve otra vez a manifestarse con más intensidad en el pontificado actual. Bueno, ya digo que como es un movimiento que no es la raíz, no se desarranca, porque en definitiva enlaza con la gnosis, el gnosticismo, ¿no? que es una cosa del cristianismo, de los orígenes del cristianismo, ¿no? Y que, bueno, está inserto en la naturaleza humana posiblemente, y no es fácil de verdad que cuando ven que hay facilidad por los herejes de siempre, se da la cara y se manifiestan. Cuando ven que la cosa puede ser complicada o peligrosa, pues entonces se oculta. Por último, ya el último jalón de estos movimientos que he ido reseñando muy brevemente, pues para que se vea que hay una continuidad en el pensamiento luterano, pues luego ya va a llegar la Revolución del 68, la Revolución de París, bueno, empieza en Berkeley en Estados Unidos, pero bueno, como los franceses se acudueñan de todos los acontecimientos, pues se habla de la Revolución del 68 en París, pero ciertamente empezó un par de años antes en Estados Unidos. Bien, la Revolución del 68 pues es individualismo de nuevo, todo el sentimentalismo, la ruptura con todo tipo de normas que pueda estar por encima del propio gusto, del propio deseo, en fin. Todo esto es una cadena de acontecimientos que van explicando lo que sucede en Occidente, y no ha parado, es que es todo continuo, no ha habido. Bien, y así llegamos, y es un punto más, un jalón más, pero es importante decirlo como un párrafo aparte, en fin, como el Concilio Vaticano II, ¿no? Simplemente, pues, obviamente es un tema que daría para no sé, solamente una ligerísima referencia, porque en el Concilio Vaticano II se van a manifestar a lo largo de sus sesiones
Estamos hablando del año 63, empieza en diciembre del 62, pero luego ya se desarrolla durante el 63 y hasta el 65. Bueno, ahí hay una intervención, como decía antes, muy poderosa de cierta teología que se llama teología, teólogos de Centro Europa, ¿no? Alemania, los mismos de ahora, pero si esto no ha cambiado, Alemania, Austria, Holanda, en fin, ahí hay una fuerza por intentar obtener unos documentos, digamos, según ellos, liberales, que en definitiva son contrarios a la tradición de la Iglesia y contrarios muchas veces a la ley natural. El Concilio Vaticano II es un acontecimiento espléndido, efectivamente una bendición del Espíritu Santo, por una serie de razones en las que no puedo entrar, pero si es el caso, pues entramos en el coloquio. Ahora es cierto que el Espíritu Santo tuvo que aplicarse con energía durante él a través del Santo Padre de Pablo VI. Pablo VI en más de una ocasión advirtió: si sale ese documento yo no lo firmo. Un documento conciliar, si no lleva la firma del Papa, no tiene ningún valor. Y más de una vez el Papa tuvo que transmitir a los padres conciliares que ese documento, en esos términos, no lo firmaba. Por tanto, esa batalla teórica, dogmática, la perdieron. Pero dijeron: bien, la nuestra viene después. Ya que hemos perdido la batalla de los documentos, que efectivamente, como toda obra humana, pues en algún caso pudo ser más preciso, pudo algún texto ser menos equívoco, bueno, bien, pero eso forma parte de, pero las cosas siempre son mejorables. Pero, como digo, es una auténtica bendición del Espíritu Santo y saca a la Iglesia de un estado de enclaustramiento que llevaba 2 siglos, que no quería ser asustada con miedo a todo lo que pudiera ser en novedad, inventos, si la evolución, como si hubiera algo que temer, como si la fe pudiera temer algo de la razón, cuando vienen del mismo origen y no hay nada. Pero, bueno, y lo que sacó de esa situación fue el Concilio Vaticano II. Lo que pasa es que viene después la aplicación del concilio. Amigo, ahí ya las cosas cambian. Ahí esos teólogos, esos herejes, en definitiva, que habían sido derrotados durante el concilio y en la redacción de los textos, se aplican para aplicar lo que se inventan, el espíritu del concilio. Nadie sabe qué era eso. Pero con socapa el espíritu del concilio empiezan a introducirse todo tipo de disparates, no solo litúrgicos, que fueron enormes, sino en el dogma, la moral, etc. El espíritu del concilio. Bien, entonces eso es muy importante por justicia y porque es verdad, porque distinguir muy claramente entre el Concilio Vaticano II, los textos del Concilio Vaticano II, que repito, son espléndidos y perfectamente conformes con la tradición de la Iglesia Católica, y en lo que Sadión llama el espíritu del concilio, que es la aplicación de esos textos, en donde ahí ya ese humo de Satanás que había advertido Pablo VI, que se metía por las rendijas de la Iglesia, volvió a meterse, ¿no? Y se sigue metiendo, vaya. Entonces, pero no hay que distinguir una cosa de otra. Bien, vamos ya entonces a entrar más decididamente con todos estos antecedentes a la actualidad, al momento actual. Yo voy a hacer dos apartados. En el primero voy a ver lo que podríamos llamar manifestaciones menores de la infiltración luterana, y algunos puntos a modo de introducción, que además son opinables. En el siguiente apartado diré cosas que a mi juicio no son opinables, porque tocan directamente la sustancia de la religión católica. Pero estos que digo ahora se puede opinar, y yo no pretendo hacer ningún juicio de valor. ¿Es bueno o malo que después de un funeral
suba el nieto del finado a decirnos lo bueno que fue su abuelo en vida y nos castigue durante 5 o 10 minutos contándonos todas. A mí me parece que es un disparate, pero a mí, pero pues a algunos les puede parecer muy bien, pero que es una influencia luterana, eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque los luteranos no tienen misa, no tienen funeral. Los funerales protestantes son la reunión de unos amigos del difunto que se dedican a hacer un panegírico, cada uno de ellos del difunto. Bueno, pues muy bien. Es una reunión de amigos, un acto social, en que cada uno cuenta lo bueno que era el finado. Bien. Entonces se va introduciendo en los funerales católicos esta costumbre del nieto, el sobrino, que sube después de todo a contarnos las maravillas. Bien, a mí personalmente no me gusta, pero insisto que yo no pretendo condenarlo. Digo que es una influencia clara del luteranismo. Hombre, evidentemente el latín o la forma de recibir la Eucaristía, evidentemente hay una influencia. Lutero, cuando todavía no había roto con Roma, de las primeras cosas que empezó a decir, bueno, no las dijo él, había ya los anteriores, porque tiene antecedentes de Wycliffe y Juan Hus y tal, bueno, ya lo venían diciendo. Pero vamos, Lutero decía dos cosas al empezar, antes de incluso romper, dos reclamaciones a Roma. Una, que la misa se dijera en lengua vernácula, que se abandonara el latín, y dos, que se comulgara bajo las dos especies. Esto ya digo que esto también traía antecedentes del siglo anterior. Bien, bueno, pues insisto, son cosas opinables, bien, pues no, está bien, está mal, está regular, bueno, pues cada uno tiene su opinión. Yo no digo que esto es influencia luterana, ¿no? Y efectivamente en estos dos puntos el éxito de Lutero no puede negarse, porque bueno, el latín ya no sabemos ni dónde está, y bueno, la recepción de la Sagrada Comunión bajo las dos especies pues se hace de vez en cuando. Bueno, tampoco insisto que no estoy diciendo que sea nada ni malo ni bueno ni regular, digo que son influencias luteranas. El fenómeno de la desacralización o mundanización de la religión, pues a mí me parece que tiene también, que es una realidad, ¿verdad? Y, claro, esto en buena medida también tiene un origen luterano. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes, Lutero no quiere una religión positiva, en definitiva. No quiere sacramentos, no rechaza, porque les entiende directamente con Dios. El hombre se entiende directamente con Dios. Lo único que tiene es la Sagrada Escritura, interpretada autónomamente, que tampoco se acepta una interpretación de una autoridad superior. O sea que y eso es el único bagaje que acepta la Sagrada Escritura, pero que está como anclada en el tiempo. Es una de las críticas que le hace Benedicto XVI, recuerdo ahora, que bueno, claro, al rechazar la tradición, que en definitiva es la vida de la Sagrada Escritura, y pues claro, aceptan un concepto de Sagrada Escritura anclado en el tiempo, que de alguna manera puede ser mejor entendida. Bien, entonces esto significa el rechazo de todo intermedio, el rechazo de los sacerdotes, ¿verdad? Y en consecuencia acabar con, luego como influencia luterana, se va manifestando cada vez más una especie, no se dice claramente, pero ir digamos, empequeñeciendo o disminuyendo la distinción entre el sacerdote y el laico. Los laicos son muy importantes, los laicos que suban, sobre todo si son laicas, mejor que suban al altar, que hagan todas las cosas, que no sé qué. Ahí ya se inserta todas estas reclamaciones, ya que siempre dicen lo mismo, de la ordenación de las mujeres, los sacerdotes casados, los viri probati, en fin, los hombres que son muy buenos y que pueden ser
para resolver el problema de la falta de vocaciones, porque, en fin, bueno, todas esas cosas que conocemos y que es un continuo, ¿no? Es decir, ya se sabe que en cualquier reunión de signo progresista, liberal, de eclesiásticos, van a salir estos temas siempre, ¿no? Pero ya digo, hay una explicación primera en que el sacerdote como tal no es aceptado, es un laico el que hace el papel de pastor y es elegido entre la comunidad por los mismos feligreses o ciudadanos, como se quieran llamar. Pero eso, insisto, son elementos de desacralización. El vestido, efectivamente, no es verdad, es decir, que el pretexto o el argumento de que te abandonaban la sotana o el hábito o el alzacuellos porque de esa manera el sacerdote se acercaba más al pueblo y se hacía más cercano, es exactamente lo contrario. Al pueblo lo que le gusta es ver a un señor que no se avergüenza de manifestar su condición de sacerdote de Jesucristo. O sea, lejos de suponer un acercamiento, es justamente lo contrario, es un rechazo ver a quien tiene la mayor dignidad que puede tener el hombre en la tierra, vestido en formas. Bien, el tuteo con los sacerdotes, los saludos sociales en la iglesia, buenos días, buenas tardes, o al final, que pasen buen día, que pasen buena noche, bueno, sí, bien, ya, eso está, lo damos por hecho, ya, no hace falta que me lo diga. Porque eso no está en el libro, en el librito de las rúbricas no está dicho que se diga buenos días, se dice que el Señor está con vosotros, o lo que esté previsto. Pero, bueno, todas estas cosas, o los párrocos que salen a la iglesia, a las puertas de la iglesia, a ir dando la mano y saludar a todos. Bueno, insisto, que todo esto, yo digo que son ejemplos, que a lo mejor hay cosas buenas, que no, pero que en fin, que no. Digamos que son manifestaciones menores, pero lo que sí son manifestaciones del luteranismo, son todo comportamientos que copian el luteranismo. Pero vamos con lo que me parece más grave y más importante, porque ya digo que esto sí afecta a la sustancia de la religión, a la sustancia de. Me voy a fijar, a lo mejor, en fin, se puede uno pensar en más cosas, pero solamente voy a tocar 2 puntos para llamar la atención de ustedes sobre lo que a mí me parecen 2 puntos de suma gravedad, ¿no? Y que manifiestan clarísimamente la influencia luterana. Uno es la concepción de la misericordia divina que se está extendiendo en la Iglesia, y 2, la desnaturalización del santo sacrificio de la misa. Del fondo, no me estoy refiriendo a la liturgia, que sea el Vetus Ordo, el moderno, no sé, no me refiero a eso. Eso ya. No, una cuenta más allá, como ahora veremos. Primero, el asunto de la misericordia. Vamos a ver, se está extendiendo por la Iglesia Católica la idea de que Dios, en su misericordia infinita, salvará a todo hombre, con independencia de lo que haya hecho en la vida. El infierno no existe, o si existe está vacío, y todo hombre al final se salva. Bien, pero esto entonces nos recuerda necesariamente al sola fides de Lutero. Solo la fe es suficiente, no hace falta la fe sin obras. Lutero dice, con la fe fiducial, es decir, con la convicción de que uno ya ha sido salvado por Jesucristo, basta para salvarse, al margen de las obras, al margen de los pecados que puede realizar, porque las obras son irrelevantes. Bueno, pues quiten fe y pongan misericordia. Tampoco las obras son necesarias, porque si Dios al final salva a todo el mundo, si al final no hay infierno, si lo hay está vacío, o al final misericordia divina, pues entonces las obras son irrelevantes. Da exactamente igual que sea por un exceso de fe en la idea, vamos,
entre comillas, exceso de fe, en fin, en la mentalidad luterana, que sea por un exceso de misericordia en la doctrina que se está extendiendo hoy día en la Iglesia Católica. Claro, esto, dicho así al principio de la misericordia, es que claro, la misericordia divina, cómo Dios es infinitamente misericordioso, cómo va a condenar eternamente a una persona. Bueno, aquí todo eso se mete un emotivismo y una sensibilidad que hay que empezar a descartar, ¿no? Porque, primero, que Dios no condena a nadie. Es el hombre. El infierno no es una condena, es una elección. Es el hombre que a lo largo de su vida ha elegido el enfrentamiento con Jesucristo y con Dios, y que en el momento de la muerte sigue enfrentado con Él. Y elige al final el rechazo definitivo de Dios, pero la idea está el juicio y el castigo, que eso es muy jurídico todo eso, es muy, bueno, bien, es una forma de hablar, pero no responde exactamente. El hombre, y ahora vamos a lo importante que es la libertad, el hombre a lo largo de su vida va eligiendo y ha elegido a lo largo de su vida actuar en contra de la ley de Dios, vivir al margen de Dios, vivir de espaldas a Dios, etc. Y en el momento de la muerte sigue eligiendo lo mismo. Bueno, pues no se puede hacer más. Pero lo más importante de todo es que la idea esta de la salvación universal acaba radicalmente con la libertad humana. El hombre no es libre entonces, porque necesariamente se va a salvar, lo mismo que decía Lutero. O sea, el rechazo de la libertad. El hombre, pero esto es un error muy importante, porque el respeto de Dios por la libertad del hombre es impensable, es que no nos lo podemos ni imaginar. Y claro, eso efectivamente es algo que tiene mucho de misterioso, porque Dios creador, sabiendo que el hombre le iba a hacer traición, a pesar de todo, lo decide crear al hombre, ¿no? Sabiendo que eso iba a suponer la redención, la muerte del verbo encarnado, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo, Dios decide seguir adelante con la creación, pero respetando la libertad a algunos extremos que efectivamente al hombre le puede resultar complicado el entenderlo. Pero evidentemente, si uno no es libre para salvarse o para condenarse, si se niega esa posibilidad, si resulta que para lo más importante, que es el destino final del hombre, resulta que el hombre no puede hacer nada porque ya está determinado lo que va a pasar, le van a salvar necesariamente la doctrina de la misericordia, o es cuestión de una fe muy fuerte. En definitiva, tanto en la teoría luterana como en la que se puede estar desarrollando en nuestros días, como digo, la libertad queda terminada, el hombre no es libre. Entonces, o sea, Dios no respeta la libertad, porque al final lo va a salvar. Pero esto tiene una gravedad absoluta, ¿no? Es decir, es que el hombre Dios respeta la libertad del hombre efectivamente hasta el punto de permitir que él mismo se excluya definitivamente de la unión con Dios. Pero es el hombre el que se excluye, no Dios. Pero en uso de su libertad, Dios permite esa elección. Bien, pero es que además las consecuencias de esto son grandes, ¿no? Claro, si todo el mundo se salva, ¿qué importancia tiene el dogma? Pero ¿qué más da? Que Dios sea uno y trino, pero en definitiva, ¿qué más da? Que María fuera virgen antes, durante y después del parto. En definitiva, quiero decir, todas las verdades dogmáticas se caen, porque ¿qué más da creer una cosa u otra? Pues eso tampoco tiene mucho sentido predicar la religión católica, los misioneros, pero si en definitiva, si al final todos se salvan. Sí. O sea, la moral, bueno, la moral, otra, ¿para qué? Pero si da igual, si al final todos nos salvamos, si al final la misericordia es infinita, universal, ¿qué más da que la unión sea homosexual o heterosexual, por poner un ejemplo muy actual, ¿no? Sí, es igual, o sea, que la moral católica, los mandamientos, cae por tierra.
porque ya como he dicho antes, la evangelización, la necesidad, la propia redención. Pero bueno, entonces, ¿para qué viene el Señor a la tierra? Pero si todos se podían salvar ya, ¿no? Entonces, bueno, no sé, mejora un poco la situación. Bueno. Y en definitiva, una vez que ya ha venido y ha fundado, ¿para qué funda una iglesia? Resulta que todas las religiones valen, son parecidas. Un ecumenismo entendido de una manera que necesariamente lleva al indiferentismo religioso, al sincretismo religioso, depende de unos, pero en definitiva, que todo vale. Bueno, bien, pero entonces, ¿para qué se encarnó Jesucristo y fundó una iglesia? Si en definitiva todas, luego hay unas cuantas que también son todas igual de... Lo que no tiene nada que ver, no lo estoy negando, que Dios en su infinita misericordia efectivamente puede salvar a quienes sin culpa propia cumplen la ley natural y no han conocido jamás la Iglesia Católica y a Jesucristo. Eso no tiene nada que ver, por supuesto que Dios puede salvar a esas personas, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Estamos diciendo si son todas iguales o no. Finalmente, como consecuencia de lo que digo de esta misericordia universal, esta salvación universal, finalmente el problema es que se desnaturaliza la misión de la Iglesia. La Iglesia, creíamos, bueno, seguimos creyendo, pero bueno, tiene una naturaleza sobrenatural y tiene un fin sobrenatural. La Iglesia la fundó Jesucristo para llevar a los hombres al cielo. El fin de la Iglesia no es arreglar la paz en el mundo, ni el cambio climático, ni el problema de los emigrantes, ni nada de esas cosas. Todas son cosas estupendas, espléndidas, pero que corresponden al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero estas son misiones espléndidas, pero que corresponden a los laicos, corresponden no a la Iglesia, no a los sacerdotes. A los laicos, a los sacerdotes o a la Iglesia, a las jerarquías, le puede corresponder a un momento dado iluminar, porque se toca en la medida en que alguna de estas cuestiones afecta a la moral, pues la Iglesia debe manifestarse y aclarar, iluminar, bueno, esto moralmente es bueno, o esto moralmente es malo, o esto también. Pero las soluciones concretas, la lucha por esto, eso no es cosa de los curas ni de los sacerdotes, no, eso es cosa de los laicos. ¿Qué lleva eso? Como digo, a desnaturalizar la misión de la Iglesia. Lejos de ser sobrenatural, comienza a convertirse en algo natural, en una ONG más o menos desarrollada, en fin, más o menos. Bien. Por tanto, que busca el fin de la Iglesia, entonces, en eso que se dice con tanta frecuencia, buscar un mundo mejor, hacer un mundo mejor. Sí, pero si es que no sé, pero no es eso. Si es que la Iglesia no busca un mundo mejor, busca la felicidad eterna. Decía en el libro este que ha sido muy conocido, bueno, que se ha leído, La opción benedictina de Roger, hace unos años, dice: la modernidad líquida nos ha hecho creer que el sentido último de nuestra existencia es ser lo más felices posible. Pues no. El fin último de nuestra existencia es la unión eterna con Dios, no el ser lo más felices posibles en esta vida, lo cual está muy bien intentarlo, ¿no? Que no digo pero que no es eso lo más importante. Bueno, punto, fuera, el asunto de la misericordia primero. Y el segundo punto que quería tocar es la desnaturalización de la Santa Misa, también por influencia. El odio de Lutero por la misa es de tipo enfermizo, vamos, no es... tiene como con los errores siempre tienen algo de verdad o algo de luz o tienen alguna apoyatura, ¿no? Porque claro, si no nadie las aceptaría, es evidente, ¿no? Bueno, Lutero empieza a darle vueltas a la cabeza y piensa que celebrar la Santa Misa es hacer un feo a Jesucristo, que es un acto sacrílego, ¿no? Bueno, dice unas cosas, porque bueno, la lengua que tenía dice unas cosas bárbaras. Porque dice que con la redención en el Calvario, hace 2000 años, era más que suficiente para salvar al mundo. Y que, por tanto, eso que dicen los católicos, que actualizan, que renuevan la misa, todo eso es un disparate, porque eso es hacer de menos la obra redentora. En fin, bueno. Es verdad que la muerte en cruz, bueno, toda la vida del Señor, pero especialmente su muerte en cruz,
es redentora y es infinita. Los méritos son infinitos, eso es verdad. Y es universal, todo eso es verdad. Pero lo que no se da cuenta Lutero es que una cosa es, digamos, la salvación universal y otra la aplicación individual que hace una persona a sí mismo. Porque si no se aplica a sí mismo libremente los méritos que le ha ganado Jesucristo, no goza de esos beneficios. Este es el tema. Sí, una cosa es que efectivamente los méritos del Señor son infinitos, es un estanque, imagina un estanque lleno hasta arriba, pero si uno no va al grifo, abre el grifo y pone el vaso para recoger un poco de agua, pues se queda sin agua. Por mucha agua que hay en el estanque o en el tanque o como se llama, pero si uno no va a recogerla con el vaso, por tanto, claro que la redención es universal, es infinita, los méritos son inagotables, pero el hombre tiene que aplicárselo así. Pero por eso, actualizar la Santa Misa significa un acto de aplicación individual para sí y para todas las personas por las que reza de ese sacrificio de la cruz. Bueno, por esto, por lo que fuera, el caso es que ya digo, su odio es enfermizo, ¿no? Es patológico contra la Santa Misa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo observo como consecuencia de ese comportamiento, de ese pensamiento luterano? Pues veo una cierta desnaturalización de la Santa Misa actual, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que contestarían una misa de 12 de domingo? No estoy hablando de días laborables, un domingo, misa de 12, a la salida de misa, una encuesta. Preguntar a los que han asistido, ¿qué es la misa? ¿Qué contestarían? Los más espabilados dirían que es un banquete en el que, bueno, se recibe el cuerpo de Cristo. Bueno, pero esto es para nota, ¿no? Pero habrá quien diga que es una asamblea que preside el sacerdote, que es el presidente, o que es una unión de fieles, un acto fraterno en el que todos nos unimos y nos queremos mucho, no sé qué. ¿Cuántos dirán que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz? ¿Quién sabe hoy, desgraciadamente, quizás no se recuerda con suficiente frecuencia en las homilías, que la misa es la actualización del mismo sacrificio de la cruz? No algo parecido, algo igual, ni siquiera es que sea una cosa igual, no, es que es la misma, que se proyecta en el tiempo y en el espacio, de suerte que es tanto como estar presente el asistente a misa como si estuviera presente en el Calvario. Juan Pablo II, en la última encíclica, Eclesia de Eucaristía, me parece que dice: el Señor no ascendió a los cielos hasta que se inventó un modo de que todos los hombres de todos los tipos pudieran estar presentes en el sacrificio de Jerusalén, en el sacrificio de la cruz. Y ese modo de que todos podamos estar presentes en ese momento es la misa. Es la representación, hacer presente, la actualización, la renovación del mismo sacrificio. No. Bueno, pues ya digo, esto, yo creo que se está oscureciendo. Y se está oscureciendo en buena medida con algo tan divinamente laudable y fantástico como es la Sagrada Eucaristía, la comunión. Claro que es un banquete, claro que recibir la comunión es fuerza para el alma y es el alimento del alma. Pero sin el sacrificio anterior no hay comunión. Se comulga la víctima que se ha ofrecido en el sacrificio. Si no hay sacrificio no hay comunión. Ir a misa y no comulgar es una cosa muy buena. A lo mejor ya has comulgado en otra misa o no quieres. La misa en sí mismo, sin necesidad de comulgar, la misa en sí mismo es un acto infinitamente bueno, infinitamente relevante, porque es la actualización de la muerte de Cristo. Y esto se empieza a poner el acento en una cosa tan sagrada y tan fantástica, repito, como es la comunión. Para empezar,
Se empieza por confundir los términos, pero ¿por qué si teníamos dos términos para dos conceptos distintos, por qué hay que llamarlos de la misma manera? Que, insisto, no critico, ya sé que etimológicamente tiene su justificación. Eucaristía, para todo, para la misa y para la comunión, pues no. Tradicionalmente nos hemos entendido llamando al sacrificio Santa Misa y a la comunión Eucaristía. O sea, como sacramento, Eucaristía, como sacrificio, misa. Y ahora todo es Eucaristía. Insisto que no digo que cada uno es muy libre de decir lo que quiera, y esto no es una crítica, no. Pero claro, ya se empieza a confundir las palabras y se pone, vamos a ver, en cuántas misas la parte primera, la liturgia de la palabra, es más extensa y dura más que la parte segunda, que es la importante, la liturgia del sacrificio. Esto pasa con mucha frecuencia. Las lecturas un poco largas y luego una homilía y no sé qué, no sé cuántos, al final siempre escogen el canon pequeño, la plegaria breve. La idea es que había 4 para ir cambiando. Al final siempre cogen la primera, la segunda, la plegaria breve de la segunda, y bueno, pues se despacha rápido. Bien, santo y bueno, vale lo mismo, todos igual, que no estoy diciendo, pero, hombre, que se pierde, que se empieza a desacralizar, a perder majestuosidad, a perder lo mistérico. Es que no se puede entender, es que hay que acercar mucho, pero si es que por mucho que se acerca al pueblo, las realidades divinas no se pueden entender, no es un problema de cercanía, es que no, la misteria tiene, la Santa Misa tiene un elemento de misterio necesariamente, y a eso ayudaba el que se recitara en latín la plegaria y la misa entera, vamos, y ayudaba muchas cosas que con la mejor intención, de hacerlo todo más cercano y más no sé qué, bueno, sí, pero ahí tiene sus cosas, ¿no? Bueno, y termino porque yo nunca me paso, como saben ustedes, de lo que es una clase académica, que son 45 minutos. Concluyo, por tanto, me parece que estos dos puntos, el concepto de misericordia, que puede ser muy erróneo, y la no valoración en sus justos términos del sacrificio, de la naturaleza sacrificial de la Santa Misa, son dos puntos de clara influencia luterana y que son letales para la Iglesia Católica, que no pueden acabar con ella por lo que sabemos, pero que efectivamente pueden hacer mucho daño. Conclusión. ¿Qué hacemos ante ello? Pues yo creo que primero humildad para bajar la cabeza ante lo que no entendemos. ¿Cómo permite Dios? Amigo, a Dios no se puede entender. Entendemos algo, pero luego no se puede entender todo, porque entonces seríamos como Dios, claro. Por tanto, humildad para aceptar lo que no entendemos. ¿Cómo permite esta situación? Segunda, la esperanza que hemos hablado antes, la esperanza ante el futuro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y luego, por supuesto, la oración. Los que somos los creyentes rezamos para que el Señor acorte la prueba, para que Dios acorte la prueba de su Iglesia. Luego vendrá otra, como dijimos al principio, porque nunca ha habido una paz así. Pero bien, pero la prueba que tenemos ahora a mí me parece una prueba dura, intensa. La confusión doctrinal y moral que en estos momentos hay, y litúrgica, disciplinar, bueno, en todos los campos, me parece muy dura, ¿no? No sé si mejor, peor o que otras, bueno, si no se trata de eso. Lo que digo es que es muy dura y muy triste. Entonces, es lícito y necesario y justo pedir al Espíritu Santo que acorte la prueba. Muchas gracias.